tener tanto la válvula mitral en el lado izquierdo y la tricúspide en el lado derecho. Sí, tenemos las válvulas semilunares, que vendría a ser la pulmonar y la aórtica. ¿Sí? Para la diástole, nosotros sabemos que necesitan pasar el flujo sanguíneo de la aurícula al ventrículo. En este caso tienen que pasar o tienen que abrirse esta válvula, tanto la mitral y la tricúspide. Para la diástole, paso del flujo de este lugar a este lugar. ¿Sí? Ahora, para la sístole, nosotros sabemos que se tienen que cerrar estas válvulas, tanto la mitral y la tricúspide se tienen que cerrar, y lo que se tiene que abrir en este caso tienen que ser las semilunares, la pulmonar y la aórtica. La sístole va a ser que tanto del ventrículo izquierdo y derecho pasen a estas arterias, y aquí, por ejemplo, en la aorta van a pasar a la circulación mayor, ¿verdad? Entonces, en este caso vamos a ver estas patologías que vendrían a ser la insuficiencia y la estenosis. Esas dos cositas vamos a llegar a ver, pero de cada uno, por ejemplo, vamos a ver insuficiencia insuficiencia de la arteria pulmonar, tanto su insuficiencia y estenosis. Igual de acá de la aorta, insuficiencia y estenosis, ¿sí? Entonces, para eso nosotros tenemos que recordar tanto la circulación mayor y la circulación menor. Esto ya lo han llevado, ¿no?, en fisiología y demás, pero es bueno recordar. La circulación menor, nosotros sabemos que van a traer todo el flujo de todo el cuerpo, ¿no?, del organismo, y estas se van a aglomerar tanto en las venas cavas superior e inferior, y estas van a desembocar en la aurícula derecha, ¿sí? Posterior a llegar a la aurícula derecha, van a pasar, gracias a esta válvula, que es la válvula tricúspide, van a pasar de la aurícula derecha al ventrículo derecho, ¿sí? Y después del ventrículo derecho tienen que pasar a las arterias pulmonares, gracias a las válvulas semilunares, en este caso la válvula pulmonar, ¿sí? Después de la válvula pulmonar pasa por las arterias pulmonares y van a ir al pulmón para que se puedan oxigenar. Después de que ya se han oxigenado, estas arterias, en este caso ya son las venas pulmonares, van a volver ¿a dónde? A la aurícula izquierda, ¿sí? Ahora, gracias a las válvulas, tanto la mitral, en este lado, van a pasar de la aurícula izquierda al ventrículo izquierdo. Y del ventrículo izquierdo van a pasar a la arteria aorta para la circulación mayor, ¿sí? Eso es tanto la circulación menor y la circulación mayor. Es bueno conocer estas válvulas porque gracias a esto nosotros vamos a poder entender la fisiopatología de cada una de estas patologías, ¿sí? Esta imagen es sacada de la Argenta y del Álvarez, lo que ustedes utilizan en semiología. El primer ruido y el segundo ruido, vamos a ver que se encuentra la sístole. Ya le han visto ustedes en este rote que están en el cardiopulmonar, ¿verdad? Y del segundo ruido al primer ruido va a estar la diástole, ¿sí? Entonces es bueno entender esto porque gracias a ello nosotros vamos a ver qué tipo de soplos van a presentar cada una de las valvulopatías, tanto aórtica, pulmonar, mitral, tricúspide y demás, ¿sí? Y es por eso que les he mandado al grupo como tal los soplos, ¿no? Porque ahorita yo quería que sea presencial esto, ¿no? Sin embargo, ustedes decidieron que sea virtual, así que por eso les he mandado al grupo. Ustedes, si ingresan al grupo, van a poder ver este soplo, ¿no? O no, esto es lo normal, ¿no? El primer ruido y el segundo ruido. El primer ruido y el segundo ruido. Si ahorita se entran al WhatsApp, van a poder escuchar como tal. Como yo ahorita lo escucho, pero yo sé que ustedes no, porque estamos en meeting, ¿sí? Entonces, generalidades. Nosotros debemos saber, como ya les había mencionado, que vamos a tener dos tipos de patologías. Uno, la estenosis, que nos dice que van a impedir la correcta apertura de la válvula. Es decir, que esta estenosis, no, las válvulas son así, ¿verdad? Son dos pequeños. Esto se tiene que abrir, se tiene que cerrar. ¿Qué pasa cuando hay estenosis? Esto no se abre completamente, así deja un pequeño lugarcito, pero no se abre como tal, ¿sí? El otro extremo es la insuficiencia. En aquí que nos dice que impiden el correcto cierre de la válvula. Es lo contrario de no impedía el paso, perdón, y este está abierto como tal. Esto puede provocar un flujo retrógrado, ¿sí? Es lo contrario a lo que habíamos mencionado. Ahora, podemos clasificar estos, como les había mencionado, primer ruido, segundo ruido, primer ruido, segundo ruido. Esto es importante porque aquí vamos a clasificarlo en soplos sistólicos y diastólicos. Esto es importante porque de igual forma lo van a ver en semiología. Los soplos sistólicos pueden ser protosistólicos, mesosistólicos, telesistólicos y holosistólicos. A lo contrario, igual cuando son diastólicos, protodiastólicos, mesodiastólicos, telediastólicos y holodiastólicos, ¿sí? Entonces, proto es al inicio, meso es al centro y tele al final. Cuando decimos holo, cuando abarca todo esto, ¿sí? Es importante porque gracias a esto nosotros vamos a poder decir, este es un soplo protosistólico. ¿Por qué? Porque está abarcando la sístole. Del primer ruido al segundo ruido está abarcando. ¿Y qué lugar exactamente? El inicio. Entonces, este es un soplo de tipo protosistólico. El otro caso es protodiastólico. ¿Por qué? Porque está desde el segundo ruido hasta el comienzo del primer ruido. Y entonces sabemos que es diastólico. Ahora, ¿cómo sabemos que es protosistólico? Porque el soplo está al inicio, ¿ya? A eso me refiero. Es bonito, por eso tengo igual sonidos que lo van a ver y lo van a poder escuchar.
Sí, aquí vemos pansistólico que van a abarcar todo esto. Puede ser de tipo eyectivo, protosistólico, lo que les decía al inicio. Sistólico porque está en el primer ruido y en el segundo ruido. Telesistólico, sistólico porque está en el ruido 1, ruido 2. Tele, ¿por qué? Porque está al final, ¿sí? El protodiastólico, el mesodiastólico, el telediastólico, el continuo que va a abarcar tanto sístole y diástole, ¿sí? Si no me equivoco, está entrado en mi año en la pregunta de examen de semiología, pero no de fisiopatología, de semiología. Ha entrado una imagen así y es por eso que les digo que tienen que saber esto, los ruidos como tal, ¿sí? Porque es importante. Nuevamente los ejemplos y además nosotros tenemos que saber la localización, lo que les mencionaba. Es sistólico cuando está en el primer ruido y el segundo ruido. Es diastólico cuando está en el segundo ruido y el primer ruido, ¿sí? Esto tienen que saberlo muy bien, porque esto les van a meter en imágenes, no en fisiopatología, pero en semiología les van a meter así, en sus exámenes prácticos, en todo, en sus ECOES le van a meter así, porque es así. Primer ruido, segundo ruido, sistólico. De segundo primero, diastólico, ¿sí? Ahora, cuando es proto, meso, tele, ya lo saben, ¿sí? Ahora, la intensidad puede ser 1 de 4, 2 de 4, 3 de 4, dependiendo de cada una de las patologías que vamos a llegar a ver, ¿sí? Ahora, ¿cuáles son los factores de riesgo que nosotros debemos tener para desarrollar cardiopatología valvular y valvulopatías? Hipertensión arterial, el tema que ya hemos visto. Les he dicho, la hipertensión arterial es una enfermedad de base que la mayoría de los pacientes tienen. Si tú le preguntas a un paciente que tiene, por ejemplo, insuficiencia aórtica, te va a decir, me han diagnosticado hipertensión arterial hace mucho tiempo. Además, es gordito, es diabético. ¿Ya? Además que me dicen, en su juventud fuma mucho tabaco, ¿sí? Tienen nefropatías, la edad es mayor a 65 años y tiene dislipidemia, ¿sí? Estos son los factores de riesgo que un paciente puede tener. Ahora vamos a ir viendo cada uno de ellos, ¿sí? Vamos a desglosarlo. Vamos a hablar primero de estenosis mitral. Mitral primero porque ya hemos dicho, ¿no ve? Va a estar en el lado izquierdo y va a estar aquí, la estenosis mitral. Entonces, ¿qué nos dice? La estenosis mitral es el estrechamiento del orificio de la válvula provocado por el engrosamiento de las valvas, ¿sí? Que impiden el flujo sanguíneo normal. El flujo tiene que pasar de la aurícula izquierda al ventrículo izquierdo, pero este va a estar cerrado, ¿sí? Va a estar cerrado, no va a permitir que el flujo pase normalmente. Y aquí vemos una imagen de esto, ¿no? Así va a estar en la estenosis mitral. No se va a poder pasar el flujo correctamente. ¿Cuál es la etiología? Fiebre reumática. Esta es pregunta de examen del 2023. La causa más frecuente de una cardiopatología valvular es la fiebre reumática. Siempre. Fuera de ello vamos a tener calcificación del anillo mitral, artritis reumatoide, endocarditis infecciosa. Pero la que más siempre está en primer lugar es la fiebre reumática, ¿sí? ¿Cuál es la etiología? Como les mencionaba, la más importante, fiebre reumática. Esta causa fibrosis. Además, produce fusión de las comisuras de las cuerdas tendinosas y hay una reducción del orificio valvular, produciendo así la estenosis, ¿sí? Puede ser de tipo congénita, ¿sí? Durante la lactancia, la primera etapa de la infancia, y puede relacionarse con la valvulopatía mitral, en paracaídas, cuerdas tendinosas que están en un solo lado, endocarditis infecciosa y calcificación del anillo valvular. Pero la más importante, fiebre reumática, ¿sí? Anatomía, nosotros sabemos que, bueno, va a estar ocasionado porque las valvas van a estar engrosadas por tejido fibroso o depósito calcificado, fusión de las comisuras mitrales y las cuerdas tendinosas se acortan, ¿no? Las cuerdas tendinosas que nosotros sabemos por anatomía. Esto es importante. En pacientes sanos lo normal es que las válvulas estén de 4 a 6 centímetros, ¿no? En la estenosis mitral de tipo moderada está menor a 2 centímetros y cuando ya es grave está menor a 1 centímetro, ¿sí? Ahora, ¿cuál es la fisiopatología? Lo que les había mencionado, ¿no? Hay una elevación de la presión de la aurícula izquierda. ¿Por qué va a estar elevado la presión? Porque esto va a estar cerrado, hemos dicho, ¿no? Esta válvula que tiene que estar abierta en la diástole va a estar cerrado. Entonces, ¿qué va a hacer? Va a haber una elevación de la presión de la aurícula izquierda. Todo esto va a estar grande. A ver. Acá. Esto va a estar cerrado como tal y esto va a querer, sigue aumentar el flujo y no va a poder. Por eso es que existe un aumento de la presión de la aurícula y posterior a ello aumenta el gradiente diastólico, ¿sí? Y llegando a ser que la aurícula izquierda se hipertrofia, es decir, va a aumentar de tamaño la aurícula izquierda. Va a aumentar de tamaño. En el electrocardiograma nosotros vemos fibrilación auricular y vamos a ver formas de trombos intracavitarios, ¿sí? Todo por compensación de eso. Ahora, ¿cuáles son los signos y síntomas de la estenosis mitral? 1. Disnea de esfuerzo. Ustedes han visto ahorita o recién van a ver que hay disnea de esfuerzo a leve, moderado y grandes esfuerzos, ¿no ve? Un paciente que camina, ya se puede sentir que está cansado, que no puede respirar, entonces esos son a leves esfuerzos, a moderados esfuerzos y a grandes esfuerzos. Disnea paroxística nocturna, un paciente que está dormido normal y de la nada siente la necesidad de falta de aire. Ortopnea, ¿qué es ortopnea? Es la intolerancia al decúbito. ¿Qué quiero decir? Que el paciente no puede estar echado.
está echado y siente la falta de aire. Por eso dicen, ¿no ve? A un inicio, doctor, yo dormía en una cama plana. Después de eso, ¿qué ha pasado? Me ha aumentado una almohada, ya podía respirar normal, luego ya no podía, luego me han aumentado 2 almohadas, 3 almohadas, hasta que al paciente ya llega a dormir sentado porque no puede tolerar el decúbito. En palabras vulgares, no se puede echar. ¿Sí? Edema pulmonar, ahorita vamos a explicar por qué edema pulmonar, y es bien bonito. ¿Sí? Hemoptisis, es el esputo rosáceo con manchas de sangre. Hay hemoptisis franca, dolor torácico opresivo, hay palpitaciones, arritmia completa por fibrilación auricular, síntomas neurológicos, entumecimiento, debilidad traumática de extremidades, dificultad para la coordinación, pérdida súbita de la visión, afonía y disfonía. ¿Por qué? Porque como el ventrículo izquierdo está tan grande, se ha hipertrofiado tan grande, que puede llegar a oprimir el nervio laringeo recurrente. ¿Sí? Y por eso es que es bien bonito. Y aquí les voy a explicar por qué. Miren, les he dicho edema agudo del pulmón. Hemos dicho que estenosis, aquí está cerrado, ¿no ves? No deja pasar normal. Entonces, esto aumenta de tamaño, ¿ya? La aurícula izquierda ha aumentado de tamaño. Entonces, ¿qué está viniendo aquí? Está viniendo aquí, pues, las venas pulmonares. Entonces, ¿qué va a hacer? Empuja, no puede pasar aquí, ya, qué macana. Ya, el flujo retrocede hacia atrás. Retrocede hacia las venas pulmonares. Van a pasar a las venas pulmonares y van a llegar al pulmón. ¿Qué van a hacer aquí? Va a haber una hipertensión venocapilar pulmonar. En aquí, ¿qué va a hacer? Destruye los alvéolos. Los alvéolos están llenos de agua. Además, aquí vamos a ver que gracias a esto, o sea, va a haber congestión pulmonar todo, y aquí vamos a tener esta característica, que era esputo rosáceo, o también se lo dice esputo asalmonado, es de tipo asalmonado, y eso van a ver, o ya lo han escuchado en semiología, y van a decir, por esto era, gracias a esto era, por eso que el edema se produce aquí, hay hipertrofia, todo, y el paciente escupe medio rosado, medio asalmonado. Es por eso que es así el paciente, ¿sí? Esa es la explicación, porque hay un flujo retrógrado. Todo esto que les he explicado. Además, lo que les he mencionado, disnea paroxística nocturna, está durmiendo y de la nada, ya, se levanta, no puede respirar. Y esto es ortopnea, que un paciente no tolera el decúbito. Tiene que estar así o así elevado su cabeza para poder respirar de manera adecuada. Ahora, ¿cuál es el diagnóstico clínico a la inspección? Esta es la característica principal que nuestro paciente tiene que tener. Véanlo bien. A la inspección hay rubicundez, cianosis de la nariz, de los párpados, los labios, el mentón y los pabellones auriculares. Todo esto que estamos llegando a ver nosotros. ¿Sí? Además, que se lo caracteriza que también máscara o chapeta mitral, ¿sí? Y esto se lo ve en pacientes con estenosis mitral. Ahora, la palpación de los pulsos. Nosotros han visto, o ustedes ya han visto, que el pulso tiene hartas características, que forma, que amplitud, que pucha, una macana, ¿no ve? Entonces, en la estenosis mitral, ¿cómo va a ser el pulso? Va a ser de tipo normal, pero disminuye la amplitud de formas graves. Es irregular y desigual, ¿sí? El pulso venoso tiene la onda A aumentada en formas graves en pacientes con hipertensión pulmonar. Y esta es lo importante, el signo de Evans, que nos dice que los mueven el lobulillo de las orejas. Estos pacientes pueden llegar a mover el lobulillo de las orejas, ¿sí? Ahora esto es que he hablado con uno de sus compañeros, la maniobra de Pachón, ¿sí? Es bien bonito la maniobra de Pachón. Al paciente le pones en decúbito lateral y llegas a palpar el punto apexiano, ¿no? El latido apexiano, aumentado de intensidad del primer ruido, añadido con un frémito diastólico y presistólico en este paciente, ¿sí? Con la maniobra de Pachón. Y el latido sagital con hipertensión pulmonar y agrandamiento de las cavidades derechas. ¿Gracias a qué? A la maniobra de Dressler, ¿sí? Ahora, yo les he dicho, a ver, sigue ingresando. Ya, yo les había mencionado que debemos saber todos los tipos de soplos. Sí, debemos saber cuándo es sistólico, cuándo es diastólico, cuándo es proto, meso, tele, cuándo es polo. Pero ¿cómo vamos a saber qué tipo de soplo es si no conocemos los focos de auscultación? Igual en semiología, esto ya lo han visto porque este es el primer tema de semiología. ¿Cuáles son los focos de auscultación? Ya no voy a redundar en esto, ya, pero sabemos que tenemos el aórtico, el pulmonar, el aórtico accesorio, el de Erbs, el foco tricuspidio, el foco mitral y el posterior, ¿no? El de la parte dorsal. Ahora, estamos hablando de estenosis mitral, entonces tenemos que auscultar acá y también tenemos que palpar acá. ¿Para qué? Para hacer la maniobra de pachoncito, ¿no? Ahora, ¿qué tipo de soplo vamos a tener nosotros en una estenosis mitral? Les había dicho que tiene que ser, primer ruido, segundo ruido, sístole, segundo, el primero, diástole. El tipo de soplo que tenemos es soplo mesodiastólico. Diastólico, ¿cómo sabemos? Porque está entre el segundo ruido y el primer ruido. Es diastólico. Listo. Ahora, ¿cómo sabemos que es meso? Porque está en el centro. Mesodiastólico. Ya, con razón, así había sido. ¿Sí? Ahora, ustedes nuevamente ingresen y está con el nombrecito en el grupo de WhatsApp. ¿Ya? Está en el grupo de WhatsApp, así que van a poder escuchar de igual forma, ¿no? Pero es esto que quiero, es lo que quiero que vean, ¿no? El tipo de ruido que va a ocasionar en esta patología. ¿Sí? Ahora, nosotros para poder diagnosticar esto, vamos a
Vamos a ver que hay exámenes complementarios, como que radiografía de tórax, electrocardiograma, ecocardiograma, estudios hemodinámicos, y esta es pregunta de examen del año pasado, por eso solo se he puesto. ¿Ya? ¿Qué arritmias pueden desencadenar la estenosis mitral? A latidos auriculares prematuros, taquicardia auricular paroxística y fibrilación auricular. Esta es pregunta de examen, ¿ya? Sáquenle capturita. El año pasado he ingresado esta pregunta, ¿sí? Bien. Ahora, les he dicho que es radiografía de tórax, pero ¿qué vamos a ver en la radiografía de tórax? Vamos a ver un aumento de las arterias pulmonares, crecimiento ventricular, ya sabemos, edema intersticial, ya les he dicho por qué el edema, y esto es lo importante, las líneas de Kerber. Esto ya lo hayan visto en radiografía, igual con el doctor Acuña o la doctora, las líneas A y las líneas B de Kerber, que van a ser características de este tipo de pacientes, ¿sí? Para eso había sido. Entonces, si ustedes se dan de cuenta, es la implementación de todas las cátedras que les están dando, de semiología, de laboratorio, de radiología, incluso fisiopatología, porque todos van a englobar para un mismo fin, que es el diagnóstico de una patología, chicos, ¿sí? Ahora, vamos a tener, estos son los cilios pulmonares, ya sabemos que tenemos 3 bordes, ¿no ve? 3, pero cuando aquí estamos en esta patología, la estenosis mitral, vamos a tener la presencia del cuarto arco izquierdo. 1, 2, 3, 4. Y esto grandote, todo lo que vemos, esto es el ventrículo. Ese buche, dice, ¿no? Qué grandote, qué ha pasado, así. Y también tenemos el signo del doble contorno, ¿sí? Y el ecocardiograma para ver si hay un aumento del diámetro. Ahora pasaremos al otro. Hemos hablado de estenosis, hablaremos de la insuficiencia. Es lo contrario de lo que les decía, ¿no? La insuficiencia va a ser una consecuencia de las anomalías o enfermedades que afectan uno más de los 5 componentes funcionales de las válvulas cardíacas. Pueden ser válvulas, anillos, cuerdas tendinosas, músculos papilares y miocardio. Con el fin de que esto no se va a poder cerrar correctamente. Esto va a estar suelto, ¿sí? No se va a cerrar. Esa es la insuficiencia mitral, ¿sí? Es lo que les decía acá. Está medio abierto, ¿sí? Es este. Ahora, ¿cuál es la etiología? Puede ser de tipo aguda o de tipo crónica. En la aguda, endocarditis infecciosa, infarto de del miocardio. En la crónica, enfermedades reumáticas, prolapsos de la válvula mitral, miocardiopatías y calcificaciones anulares. No es muy redundante, ¿no? Esta es importante. Insuficiencia ya les he dicho que hay una insuficiencia. No se cierra completamente. Acá está el gráfico. No se cierra completamente. Entonces, es lo mismo. Pasa acá, digamos, ya ha pasado por la diástole, aquí ya normal, ya ha pasado. Ahora por la sístole, esto se tiene que cerrar, les decía, ¿no? Se tiene que cerrar esto y se tiene que abrir esto, el aórtico se tiene que abrir y esto se tiene que cerrar. Pero no se cierra completamente y es por eso que ocurre un reflujo del ventrículo hacia la aurícula como tal. Sístole, ¡pam!, la sangre lo manda a este lado, pero también a este lado, porque no está cerrado como tal, ¿ya? Y existe el reflujo. Y esto depende, dice, de la presión sistólica del ventrículo izquierdo y el tamaño del orificio del reflujo, el tamaño del orificio, ¿sí? Ahora, ¿cuáles van a ser los signos y síntomas? Pueden ser agudos o crónicos. Agudos, congestión y edema pulmonar. Por lo mismo, como va a haber aquí aumento del flujo a este lado, a la aurícula, de la aurícula van a pasar pues, nuevamente a las venas, como tal van a ocasionar hipertrofia venocapilar pulmonar y como tal vamos a tener el edema o congestión pulmonar. Y de tipo crónicos vamos a tener astenia, adinamia, fatiga, disnea progresiva y procesos embólicos en este caso, ¿sí? Ahora tenemos en el examen físico de la insuficiencia mitral crónica, tenemos el pulso de la arteria carotidia que muestra ascensos y descensos rápidos. Este igual está en su libro de Argente. Igual, este es el normal y aquí vamos a tener un pulso de tipo Zeller, ¿sí? Este igual ingresa en su pregunta de parcial, así te va a ingresar la imagen. ¿O qué tipo de pulso tiene una insuficiencia mitral? Así. Y te ponen esta imagen. Tú tienes que decir, es este tipo, así. Porque esto igual ingresa semiología más que todo, ¿no? En la inspección de la palpación de la maniobra de Pachón es intenso, amplio, se desplaza hacia afuera y a la línea hemiclavicular y es de breve duración, ¿sí? A la auscultación ya les he dicho dónde tienen que auscultar, ya sabemos todos los focos, ¿no? Es un soplo de tipo holosistólico, ahorita vamos a escuchar. Es de tono alto, el timbre soplante y el chorrado de vapor. Y el de dato más característico es la aparición del soplo sistólico de grado 3 o de 4 de intensidad, porque les he dicho que tiene grados, ¿no? Grado 2 4, es decir, la intensidad que llega a tener cada uno. Holo sistólico. Sistólico, ¿por qué? Porque está en el ruido 1 y el ruido 2. Es de tipo sistólico. Holo, ¿por qué? Porque abarca todo. Meso ya no es meso, ya no es tele, ya no es nada. Es holo porque abarca todo. ¿No ve? Entonces, cuando veas esta imagen vas a decir, el auxiliar me ha dicho, entonces, si está aquí, es sistólico. Y ahora está abarcando todo. Es holo sistólico. Miércoles también. Listo. Ahora, ¿cuál es el tipo de soplo que nosotros vamos a llegar a escuchar? Es este. Sí, igual está en el grupo de WhatsApp, ahorita escúchenlo. Porque está en el ruido 1 y ruido 2, está abarcando todo. Holo sistólico. Listo. Ahora,
¿Cuáles son las características o los exámenes complementarios? Nuevamente, radiografía de tórax, electrocardiograma, ecocardiograma, estudios hemodinámicos. ¿Sí? Ahora, esto lo he implementado porque el año pasado la doctora que dio la teórica lo puso, ¿no? El prolapso mitral. Nos dice que es denominada el síndrome de válvula mitral floja, es más frecuente en mujeres, tiene base familiar, es común en pacientes que tengan síndrome de Marfan, osteogénesis imperfecta, es un trastorno de tejido conectivo, hematológico, neuroendocrino y demás. Lo que me importa es esto, ya la clínica es mayor paciente asintomáticos, pues, disminución de, o no tienen mucho dolor anginoso, disnea, fatiga, palpitaciones, y eso es lo que ha ingresado al paciente. A la auscultación. Es silente, uno o más chasquidos mesosistólicos, seguida de un soplo de tipo holosistólico. ¿Sí? ¿De qué patología estamos hablando? De prolapso mitral. Ha entrado eso, el examen del año pasado. ¿Sí? Por eso se los he puesto. Siguiente, vamos a hablar ahora del otro extremo. Ya hemos hablado de la mitral, hablaremos de la aórtica. Estenosis aórtica, es lo mismo. Corresponde a un estrechamiento, ya hemos mencionado, de la válvula aórtica, de la aórtica, ¿no? Aquí está, la aórtica. Y por lo cual se lleva la disminución de flujo sanguíneo desde el ventrículo izquierdo hacia la aorta. Este concepto como tal ha entrado a la pregunta de parcial del 2023, en mi año ha entrado esto, ¿sí? Así que si lo toman en cuenta. La definición, ya les he dicho que hay dos tipos de presentaciones, la congénita y la adquirida, ¿sí? Esto igual ha sido pregunta de examen, ahorita lo vamos a desglosar igual. Congénita y adquirida. Y la fisiopatología, ya les he dicho que está entrecerrado, no pasa el flujo correctamente, hay estenosis y lleva una dilatación ¿de qué? De este caso del ventrículo. ¿Por qué el ventrículo? Porque del ventrículo está haciendo, gracias a la sístole, a que pase a la aorta. Pero no puede, es por eso que existe una dilatación del ventrículo. Hay una reducción del volumen sistólico, sí, porque la sístole no se está completando de manera adecuada. El flujo sanguíneo no está pasando del corazón a todos los tejidos. Y también nos dice que hay una hipertrofia de tipo concéntrica. Tenemos que saber aquí los dos, ¿no? La hipertrofia de tipo concéntrica y la excéntrica, ¿sí? Entonces, va a haber un aumento de la presión sistólica, ya hemos mencionado, y un aumento de presión del llenado. Y esto puede estar relacionado a un síndrome isquémico. ¿Por qué? Porque el flujo sanguíneo no está llegando a todos los tejidos vitales que nosotros necesitamos, al corazón, el pulmón, el cerebro, los riñones, todo como tal. Y el gasto cardíaco llega a disminuir en esos casos, ¿sí? ¿Cuál es la clínica? El soplo sistólico irradiado al cuello. Eso es bien importante. Hacia el cuello está irradiado el soplo. O sea, si tú le auscultas y va a estar el soplo a este nivel, también hay dolor anginoso, síncope. ¿Por qué síncope? Porque nosotros sabemos que por la circulación mayor, gracias a la aorta, se distribuye todo el flujo sanguíneo al organismo. Ahora imagínate que hay una estenosis aórtica. Pucha, el paciente de la nada llega a perder la conciencia. A eso se lo denomina síncope, ¿sí? ¿Por qué? Porque no hay un flujo adecuado. Listo. Disnea de esfuerzo, ya sabemos. Esfuerzo nos quiere decir que está haciendo ejercicio o está corriendo, no sé, está llegando tarde a clase, está corriendo, siente disnea y va, se desmaya. Listo. Esa es la clínica que nos puede dar un paciente, o un caso clínico, así se lo pueden meter. Además tiene fatiga, corpneosis, el diagnóstico es clínico, electrocardiograma, ecocardiograma. Sí, eso es lo que quiero que sepan, el foco, ¿sí? Porque esta es la pregunta de examen. Ha entrado un caso clínico, así como les digo, irradiado el cuello al soplo, que tenía fatiga, que además se ha desmayado. Entonces estamos hablando de una estenosis aórtica, ¿sí? Le implemento por eso. Ahora el examen físico. El pulso periférico es débil, lento debido a la disminución del volumen sistólico. Entonces el pulso va a ser tardus parvus. Esto igual lo han visto en semiología. Ahí está, va a tener la característica. Cuidado que les metan esto en semis, pero no. Y en el choque de pexiana que vamos a ver que es intenso, es sostenido y el fremito es sistólico, ¿sí? A la auscultación vamos a ver que es un soplo mesosistólico, nuevamente, sístole, ruido 1, ruido 2, estamos hablando de sístole. Es meso, está en el centro, pero es de tipo romboidal, esa es una característica, es de tipo romboidal y es sistólico. Estamos hablando de una estenosis de tipo aórtica. Ven que es bien bonito, ¿no? Ustedes ven esto en la imagen, porque así va a entrar en serio, nuevamente se los repito y se los voy a repetir siempre, les va a entrar una imagen y van a decir, es de tipo romboidal, es sistólico, está en el centro, o sea, es mesosistólico. Estamos hablando de estenosis aórtica. Listo. Y este es el sonido, que ya no lo voy a escuchar. Y este es el sonido, pero está en el ruido 1 y aquí está el ruido 2, ¿no? Y el soplo está en el centro. Listo. Exámenes complementarios, lo mismo. Radiografía, ecocardiograma para ver si hay hipertrofia de agrandamiento. Incluso aquí hay, ¿no? Formulitas para sacar esto, les he dicho, en hipertensión arterial, ecocardiograma para confirmar el diagnóstico y estudios hemodinámicos. Ahora pasaremos al otro, hemos hablado de estenosis, hablaremos de insuficiencia aórtica.
Lo contrario, ya les he dicho, la incapacidad de que se pueda cerrar correctamente una válvula. No se puede cerrar adecuadamente, lo cual permite que el flujo sanguíneo se devuelva hacia el ventrículo izquierdo posterior de la sístole. Es decir, en la sístole, ¡bam!, arroja toda la sangre a la aorta, pero aquí tiene que estar cerrado, ¿no ve? Como no se cierra, el flujo sanguíneo retorna al ventrículo. A eso se refiere. Y la etiología puede ser causada por valvulopatía primaria o enfermedad primaria de raíz aórtica. ¿Sí? La fisiopatología es el hecho aumento del volumen sistólico, total ventrículo, aumento de la precarga, poscarga, y hay un deterioro de la función ventricular precede a la aparición de los síntomas. ¿Cuáles van a ser los síntomas? Aquí vamos a tener esto bien, bien importante, que es el signo de Corrigan. Esto sí quiero que... ya. Este es el signo de Corrigan. Miren. ¿Qué nos dice que es? Es un hallazgo físico en el examen cardiovascular. ¿Por qué? Porque se caracteriza por un pulso arterial amplio y además que va a ser rápido, ¿sí? El signo de Corrigan. Además tenemos este otro signo, el signo de King. Es la pulsación visible de la coloración del lecho mundial como tal, ¿no? Le presionas y así, esa es una medio palpitación que va a tener. ¿Llegan a observar? El signo de King. Listo, y tenemos un signo más que es muy bonito. El signo de Muset, ¿no? Incluso hay memes de esto. El pulso es tan fuerte que, porque sabes que la aorta está yendo hacia ese lado, ¿no ve? Que tienen este signo, el signo de Muset. Es la elevación o la contracción simultánea de la cabeza como tal, ¿sí? Signo de Muset y el signo de Traube, que además que cuando con el estetoscopio vamos a palpar la arteria femoral y vamos a ver que se ausculta un sonido de pistolazo, un sonido fuerte, ¿sí? Muset, Kinke, Corrigan y además que les he dado la otra característica, ¿no ve? Listo, ya sabemos cómo diagnosticar a un paciente. Listo. En el examen físico, en el choque de punta, vamos a ver que es amplio, intenso, está desplazado hacia abajo y hacia la izquierda. Ya les he dicho el signo de Traube y a la auscultación, el soplo de una insuficiencia cardíaca, por lo general el soplo diastólico, de alta frecuencia, silbante y decreciente. Listo, aquí tenemos el soplo de tipo diastólico, lo que les mencionaba. Y el sonido que lo van a escuchar. Esto es pregunta de examen, se los he puesto. Esto es del año pasado. ¿Cuáles son las complicaciones que tiene un paciente con insuficiencia aórtica? Insuficiencia cardíaca, endocarditis, síncope y muerte súbita, ¿ya? Y si les pone esto, le pone todos, ¿ya? O puede poner todos excepto uno son características de la insuficiencia aórtica o de las complicaciones de la insuficiencia aórtica. Insuficiencia cardíaca, endocarditis, síncope, muerte súbita, ¿ya? Ahora pasaremos al otro, estenosis tricuspidia, al lado derecho. Ya hemos dicho, estenosis es el estrechamiento de las válvulas tricuspidias como tal, ¿sí? Ahora, ¿cuál es la etiología? Nuevamente, la fiebre reumática. Puede ser de tipo congénita, mixedematosa, pero sin embargo, la fiebre reumática es la más frecuente, ¿sí? Ahora, ¿cuál es la fisiopatología? Vamos a ver que va a haber estenosis como tal, no permite el vaciamiento adecuado de la aurícula hacia el ventrículo como tal, el llenado del ventrículo es inadecuado, la aurícula derecha se debe realizar mayor esfuerzo y por ahí como tal va a haber hipertrofia. ¿Por qué? Porque no está dejando pasar el flujo de aquí a aquí y como tal va a ser lo mismo que el otro lado, se va a hipertrofiar, ¿ya? Y luego va a haber congestión de sangre, va a haber una sangre mayor en el circuito y congestión venosa, lo que les había mencionado. Llegando a producir ¿a qué? Dilatación venosa de las cavas, congestión hepática y trasudado del líquido. Sí, aquí vamos a ver las características que es ascitis y anasarca, hepatomegalia. Ahorita vamos a ver una imagen. Aquí está, esta es la imagen. Producto de todo esto, que la hipertrofia, que todo va a ocasionar esto, las características clínicas. Congestión pulmonar, ya les he explicado cómo ocurre esto. Es la misma fisiopatología. Disnea, hepatomegalia, ascitis, ingurgitación yugular. Eso tenemos que tener muy en cuenta. Cuidado que se equivoquen con ingurgitación yugular con otra patología que hemos visto, ¿sí? Ascitis y anasarca, presencia de líquido en la cavidad, ¿sí? Soplo diastólico de tipo tricuspidio que aumenta con la aspiración, ¿sí? Ahora vamos a insuficiencia tricuspidia. Ya les he dicho, insuficiencia, incapacidad de la válvula para cerrarse correctamente. Listo, ya sabemos eso. El 80% de los causas pues, son por hipertensión arterial, ya saben. Es causa de muchas patologías de hipertensión arterial. Es una enfermedad silenciosa, ¿no? Se identifica las fases tardías por insuficiencia cardíaca o cardiopatía reumática, ¿sí? La etiología ya les he dicho, tumores carcinoides, degeneración mixedemiatosas, lupus eritematoso sistémico, puede presentarse en pacientes que tengan síndrome de Marfan, Epstein, dilatación del anillo tricuspidio, fiebre reumática, que es la más frecuente nuevamente, y endocarditis, ¿sí?
Y esto, nuevamente, tenemos insuficiencia mitral, producto de todo lo que ya les había mencionado, va a haber un aumento o la presión auricular izquierda va a estar aumentada, hay hipertensión pulmonar, ya les he dicho por ese flujo que va a existir, dilatación y disfunción del ventrículo, llegando a producir todo insuficiencia tricuspidia como tal. ¿Cuál es el cuadro clínico? Disnea moderada, astenia, fatiga, hipertensión arterial pulmonar, ingurgitación yugular y reflujo hepatoyugular. El soplo es de tipo holosistólico, nuevamente. Sistólico, ya saben por qué, y holo porque está abarcando todo. ¿Sí? Hepatomegalia dolorosa, ascitis y edema de miembros. ¿Cuáles son los estudios? Nuevamente, radiografía, electrocardiograma, ecocardiograma y estudios hemodinámicos. Y ya para ir culminando, la estenosis pulmonar. La estenosis ya sabemos, el cierre inadecuado, el estrechamiento, perdón, ¿sí? La fisiopatología llega a ser la misma, ¿no? Como hay estenosis pulmonar, la prolongación del tiempo del vaciamiento ventricular es más amplio, aumento de la presión y sobrecarga del volumen sistólico del ventrículo derecho y el gasto cardíaco puede llegar a ser normal, y todo esto nos lleva a una hipertrofia de la pared, hipertrofia de las paredes basales, hipertrofia del infundíbulo, insuficiencia cardíaca derecha y demás. Y esta puede clasificarse hemodinámicamente en leve, menor a 30 milímetros, moderada de 30 a 50 y grave, mayor a 50. Los síntomas, generalmente los pacientes nos dicen que son asintomáticos y acuden al servicio cuando ya solo está ausculta, se llega a presenciar un soplo mesosistólico. Y cuando es grave o intenso, los pacientes tienen disnea de esfuerzo, fatiga, comienzo precoz, dolor retroesternal, anginoso, síncope y el pulso venoso yugular. Y el soplo es de tipo sistólico. Y la insuficiencia pulmonar, esta es la última, es el flujo de sangre hacia el ventrículo derecho durante la diástole, ya sabemos, ¿no? Esa insuficiencia como tal no puede, entonces vuelve. Y puede surgir como resultado de anomalías primarias de la válvula, agrandamiento del anillo, una combinación de ambas, y es un estado en el que se aumenta la precarga y la poscarga nuevamente. ¿Sí? Los síntomas pueden ser de leve a moderadas, no producen síntomas. En graves se ve disnea de esfuerzo, fatiga, edema en miembros inferiores y demás. La disnea tengan muy en cuenta cuando es a grandes esfuerzos, a leves y a moderados, ¿sí? Porque gracias a eso nosotros vamos a poder identificar. Y esta es la parte que les quería mostrar, ¿sí? Este es el 2023. El estrechamiento del orificio de salida del ventrículo izquierdo. Entonces, ¿cuál es el orificio de salida? Es la aorta, ya es de tipo aórtico, ya sabemos. Con la consiguiente dificultad para el vaciamiento del mismo durante la sístole. Este concepto corresponde a dificultad. Estamos hablando de la aorta. Es estenosis aórtica. Listo. Gracias a, simplemente por saber la anatomía, sabemos que es de estenosis de tipo aórtica, porque nos está diciendo salida del ventrículo. A ver, ¿por dónde sale del ventrículo? Por la aorta, pues. Entonces, estenosis aórtica. El cierre incompleto de la válvula aórtica durante la sístole ventricular que provoca el reflujo de la sangre desde la aorta al ventrículo izquierdo. Este concepto corresponde a nos está hablando nuevamente de lo mismo. Entonces, es lo contrario, insuficiencia aórtica. ¿Sí? Y eso es lo que les mencionaba. ¿Cuáles son las complicaciones de la insuficiencia aórtica? Les he dicho, insuficiencia cardíaca, endocarditis, síncope y muerte súbita. Entonces, en este caso es todos. ¿Sí? Este es del año pasado. En el prolapso mitral se ausculta un soplo de tipo holosistólico, que puede ser procedido de un chasquido o más de tipo, ¿cuál era el tipo? Meso, ¿no ve? Entonces, espero que le hayan sacado coptrita. Bueno, igual les voy a mandar al grupo, ¿no? Pero los demás no van a saber qué es, porque esto lo voy a borrar y les voy a mandar solo los diapositivos como tal. ¿Sí? Listo, ya sabemos esto. Ahora, 7. Es uno de los enunciados, no es una característica de la estenosis mitral, estamos hablando de la estenosis mitral. Apertura incompleta durante la diástole, así. Distensión de la aurícula izquierda, sí, hay distensión porque es estenosis. Entonces, lo que les he hecho se va a hipertrofiar, se va a agrandar de tamaño. Entonces, sí. Llenado ventricular anómalo, sí, no se va a llenar correctamente el ventrículo ahorita está vacío, aquí está lleno, aquí está hipertrofiado, entonces sí. Descenso de la presión auricular izquierda, este es el incorrecto. Congestión pulmonar, sí, ¿por qué hay congestión pulmonar? Porque como está habiendo hipertrofia aquí, entonces van a volver a las arterias pulmonares. Van a los pulmones, producen congestión pulmonar, edema pulmonar y se produce el esputo de tipo asalmonado. Entonces sí, el incorrecto era el inciso D. ¿Ven? ¿Ven lo bonito que es? 8. ¿Cuál de las siguientes arritmias cardíacas puede desencadenar la estenosis mitral? Y lo que les he dicho, latidos auriculares prematuros, taquicardia auricular paroxística y fibrilación auricular. El Aux se ha puesto en sus diapositivas, entonces todos. Listo. 10. Entre las valvulopatías estudiadas, una de las siguientes se caracteriza histopatológicamente por una degeneración mixedematosa, insuficiencia valvular aórtica. ¿Sí? Esta era en escala, todos estos tienen correlación. Paciente masculino de 65 años, ojo, 65 años. Presenta disnea progresiva, dice, fatiga. Al examen físico se observa un soplo sistólico.
¿A dónde? ¿Dónde me ha dicho el Ausi que era un soplo sistólico? ¿Irradiado a dónde? Al cuello. Ah, ahí me ha dicho que había o que teníamos que tener en cuenta mucho el cuello, incluso me lo ha señalado, ¿vale? Estenosis aórtica, porque se irradiaba al cuello, les he dicho que ausculta en el cuello y en ahí está. Entonces, estenosis aórtica. Ahora, ¿qué dice el siguiente? De acuerdo al caso anterior, ¿cuál sería la causa más probable? Endocarditis infecciosa, no creo. Fiebre reumática, sí, me ha dicho que es la más frecuente, pero el paciente tiene 65 años. Ah, ya. Podemos estar hablando de una cardiopatía degenerativa. ¿Por qué? Por la edad. Simplemente por tener en cuenta esto, la edad, que es algo bien fundamental, podemos tener la respuesta. Listo. ¿Cuál sería la sintomatología más frecuente esperada de la patología? Les he dicho, si está tapado como tal la aorta, que esta lleva el flujo sanguíneo a todo el organismo, ¿qué va a pasar? El paciente hemoptisis ya sí puede tener, pero no es muy característico que digan. Palpitaciones sí, hepatomegalia sí puede tener, pero ¿cuál es la más importante? Si está tapado la aorta, que es la principal, que esta lleva el flujo sanguíneo al cerebro, al riñón, al pulmón, a todo lado, ¿qué es lo que el paciente va a decir? Les he dicho, camina, se agita, se desmaya. Entonces la respuesta era 5. ¿Listo? Gracias a eso, o gracias a esta clase, hemos entendido válvulopatías. ¿Sí, chicos? Y si quieren una mejor explicación, pídanle a su ex. Espero la verdad que les haya servido. Pongan su nombre y su grupo en el chat de